se necesitaba un colegio. Ya había un colegio aquí en Santa Fe, que era el Colegio San Bartolomé, fundado por otro arzobispo, que era el arzobispo Bartolomé Lobo Guerrero, de la Orden de los Jesuitas. Y de esa Orden de los Jesuitas, en 1604, se había fundado el Colegio Mayor de San Bartolomé, que hoy queda en la Plaza Mayor de Bolívar. Entonces necesitaba otro colegio mayor para educar a la burocracia española, para que ejerciera las funciones de administración y también se ayudara a todo el tema de la Real Audiencia, porque se dependía de la Real Audiencia de Santa Fe, que estaba compuesta por oidores que cumplían funciones jurídicas y funciones administrativas. Entonces hacían funciones judiciales y funciones administrativas. Entonces necesitaban el Colegio Mayor del Rosario crear a esos funcionarios, capacitarlos para que ejercieran su poder en la corona española, aquí en la Nueva Granada. Este claustro fue fundado el 31 de diciembre, el 18 de diciembre de 1653 por Fray Cristóbal de Torres, y en un momento él dejó los bienes, porque era muy mayor de edad, tenía 80 años, y hizo una escrituración de bienes a favor de los dominicos, que era su compañía religiosa, pero los dominicos querían que fuera un colegio mayor seminario y quería que se educaran ahí en el Rosario religiosos, para que fuera un colegio también seminario como lo era San Bartolomé. Pero Fray Cristóbal de Torres pensó y dijo, yo quiero un colegio donde estén religiosos seculares, es decir, religiosos que no tengan parroquia, que tengan parroquia, pero que no sean de claustro, sino religiosos que salgan a las calles, evangelicen, den comunidad a los indígenas, compartan con las gentes. Entonces, aunque era un claustro y ahí dormían los estudiantes, los colegiales, eran religiosos seculares, es decir, no eran de claustro permanente ni estudiaban para ser sacerdotes, sino que cumplían otras funciones religiosas y podían salir del claustro y se quería que se estudiara teología, jurisprudencia y medicina, especialmente jurisprudencia para todo el manejo jurídico con la Real Audiencia, con los puestos que iban a aspirar estos estudiantes. Se estableció que los colegiales o estudiantes elegían al rector a usanza de las constituciones del Colegio Mayor de Santiago del Cebedeo en España, donde había estudiado Fray Cristóbal de Torres y Motones, arzobispo de Santa Fe, y que duró muchos años para fundar el Rosario, porque él había llegado acá en 1635. Y realmente la obra ya se le autorizó el 31 de diciembre de 1651 por Real Cédula expedida por el rey de España, Felipe IV, y solo hasta el 18 de diciembre de 1653, día de la expectación, a 8 días de Navidad, por eso se llama expectación, se inició labores el Colegio del Rosario con misa solemne que celebró aquí mismo, en el claustro, porque lo vemos porque este claustro es original, aquí siempre funcionó el Rosario, y es parte importantísima de la educación de Bogotá. Entonces, hablaremos un poco de la capilla, su capilla interior, que no es muy conocida por muchos en Bogotá, que es la capilla de la Bordadita. Aquí estamos en la capilla de la Bordadita del Colegio del Rosario. Aquí tenemos la tumba de José Celestino Mutis, donde están enterrados los restos de José Celestino Mutis, aquel hombre importantísimo donde se forjó la expedición botánica, que fue el primer proyecto de investigación científica que hubo serio en la Nueva Granada, y se hizo bajo la égida de la Ilustración de España. Se iniciaron labores en 1783, pero Mutis la inició antes, que había iniciado los trabajos de botánica, de zoología, de mineralogía, en sus clases de matemáticas y otras cátedras con los estudiantes del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Y precisamente lo ha iniciado aquí en Bogotá con estudios preliminares con estudiantes como Joaquín Camacho, Jorge Tadeo Lozano, Pedro Fermín de Vargas, Enrique Umaña. Entonces Bogotá fue una especie como de sede teórica de la expedición botánica. Más tarde la expedición botánica se va a descentralizar a la Mesa Cundinamarca, que es un clima medio, para estudiar toda la flora, la fauna
y la mineralogía del clima medio o templado, y después tiene otra sede en Mariquita, Tolima, para estudiar todo el tema de la flora, la fauna y la mineralogía del clima cálido. Entonces, aquí en el Rosario nació ese primer proyecto de investigación importantísimo, que además dio seguridad a los granadinos, porque todo lo que se venía de Europa se decía que en América se dañaba, que en América se degeneraba. Pues bien, la expedición botánica va a servir de muestra a los criollos, a los hijos de españoles, que eran los que estudiaban en colegios como San Bartolomé, como el Colegio del Rosario, aquí en Santa Fe, de que lo americano, lo granadino, en este caso el nuestro, porque el país se llamaba Nueva Granada, éramos colonia de España, si era posible, porque si era posible un proyecto científico, si era posible un proyecto, como se hizo, como fue la expedición que duró 33 años, hasta 1816, en que sus trabajos los recopila Pablo Morillo, el pacificador, cuando entra a Santa Fe en 1816 y fusila en el claustro, y fusila a la mayoría de ya profesores hoy día que eran estudiantes del Rosario, como Camilo Torres, como Francisco José de Caldas, como Joaquín Camacho, eh, como Miguel Rodríguez Torices, en fin. Entonces el claustro sirvió de prisión, pero ellos fueron fusilados en la Plaza de San Francisco o en la Plaza Mayor hoy de Bolívar, pero fue el claustro del Rosario que sirvió de prisión, y por eso las placas que ustedes ven siempre cuando entran a la universidad verán muchas placas en memoria de estos próceres, que fue una generación fallida porque no lograron la independencia, porque los ayer estudiantes de Mutis que estuvieron con él, estudiando astronomía, matemáticas, lo que se llama el conocimiento de lo útil, porque eso fue parte de lo que fue la ilustración, que era que precisamente la ilustración buscaba eso, que se estudiara el conocimiento de lo útil. Venía la ilustración como un referente europeo de las ideas del racionalismo de Descartes y de la escuela también empírica de inglesa con Bacon y Hume. Entonces se decía que razón más experiencia igual progreso. Era precisamente el estudio de lo útil lo que permitiría cambiar la educación, porque era una educación que antes era escolástica, basada en la filosofía, en la teología, pero se necesitaba una educación más centrada en las ciencias naturales. Y por eso el rey Carlos III de España, autoriza con sus reformas borbónicas las expediciones botánicas en toda América, porque se hicieron en toda América, en búsqueda que precisamente España dejara de producir únicamente oro y llevar oro para España y se hicieran cosas más interesantes y sobre todo que productos de exportación, como por ejemplo fue la quina, que era la planta que se servía para curar el paludismo. Entonces se exportó mucho la quina y se empezó el estudio de la quina que hizo Mutis durante muchos años, y mediante artículos que publicaba en los periódicos iba haciendo estudios sobre la quina, la familia de la quina, las plantas, sus orígenes, su utilidad científica, y dejó un texto que es la compilación de todos sus artículos en periódicos que se llamó El Arcano de la Quina. Arcano es lejano, entonces en ese Arcano de la Quina se dejó unos estudios de Mutis compilados, sobre todo el tema de la quina como planta medicinal importantísima para curar el paludismo y fiebres amarillas. Pero sigamos con la iglesia, la Bordadita, llamada así, la Bordadita, que fue la iglesia del Rosario, porque vemos al fondo en el altar a la imagen de la Virgen del Rosario, que es la patrona del Colegio Mayor del Rosario y que inspiró a Fray Cristóbal de Torres, que era un gran religioso, por supuesto dominico y devoto de la Virgen del Rosario, y se llama la Bordadita porque fue bordada esta imagen en hilos de seda y oro, siendo realmente un tesoro y una reliquia, y es la patrona del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Sobre ella hay muchas leyendas, una leyenda fallida y que no fue cierta, de que era un regalo que le había hecho esta imagen de la Bordadita el rey Felipe III de España y su esposa Margarita de Austria a Fray Cristóbal de Torres, que había sido su confesor en España. Pero no es cierto, esa leyenda duró durante muchos siglos en el Colegio del Rosario, la había creado el rector Juan Nepomuceno Núñez y Conto, pero se comprobó después por investigaciones que fue un regalo que hizo el primer vicerrector del Rosario, Juan del Rosario, y se la regaló al fundador cuando se fundó el Rosario, aquel 18 de diciembre de 1653. Ustedes ven ahí una medallita con la bandera de Colombia. Esa medallita es el regalo que se le hizo
por los 25 años de sacerdocio al rector rosarista Rafael Mara Carrasquilla, gran educador y que regentó la rectoría del Rosario por 40 años, experto el doctor Carrasquilla en temas de teología y de metafísica trascendental, cátedra que ejerció durante muchos años. Entonces la imagen del Rosario fue un regalo, vuelvo y repito, de el primer vicerrector Juan del Rosario a el fundador Fray Cristóbal de Torres. El primer rector del Rosario fue Fray Tomás Navarro de la Orden de los Dominicos, pero se pelearon con los dominicos, porque los dominicos, vuelvo y repito, querían que el Colegio del Rosario fuera un colegio de sacerdotes que fueran de religiosos internos, y Fray Cristóbal de Torres quería, aquí lo vemos a Fray Cristóbal de Torres, al fundador del Rosario, aquí lo vemos, que quería que el Rosario fuera un colegio precisamente de religiosos seculares, es decir, que no fueran de claustro permanentemente, ni que fueran sacerdotes, sino religiosos que ejercieran varias funciones, pero que también se prepararan para la filosofía, para la jurisprudencia, sobre todo jurisprudencia, lo que era derecho civil y derecho canónico, el derecho de la iglesia, y teología, con medicina. Entonces, era un colegio diferente a usanza del Colegio Mayor de Santiago del Cebedeo, donde había estudiado el arzobispo de Bogotá o de Santa Fe, Fray Cristóbal de Torres, que entonces va a revocar el legado que dijo a los dominicos, pero era un pleito larguísimo que se demora 10 años. Entonces el rey Felipe IV de España reconoce las constituciones del Rosario y en las constituciones del Rosario se establece que los colegiales, los estudiantes, nombran al rector. Una cosa que fue bastante novedosa y fue una forma de democracia que no era muy usual en esa época, y sin embargo el Rosario se caracterizó por esa democracia. Y aquí tenemos la imagen de José Cestro Mutis, que ya vimos su tumba, que está en la iglesia de la Bordadita. Y también tenemos la imagen de Santo Tomás de Aquino, que es el inspirador, teólogo inspirador de la doctrina tomista y la doctrina que se dictaba en el Rosario. Es el doctor de la iglesia por excelencia más importante, autor de la Suma Teológica, documento muy importante y religioso, que hizo Santo Tomás de Aquino. Muy importante ese documento porque fue como la base de gran parte de la doctrina de la iglesia. Son con San Agustín de Hipona y Tomás de Aquino los doctores de la iglesia más reconocidos. Entonces se dictaba teoría tomista o doctrina tomista en el Colegio del Rosario, inspirados obviamente en la enseñanza de Santo Tomás de Aquino, aquel que retomó el pensamiento de Aristóteles de la Edad Media y lo adaptó al cristianismo. Entonces volvemos a la Bordadita otra vez, para que veamos otras cosas de la capilla de la Bordadita, del Colegio Rosario. Aquí vemos el altar mayor, que ya vimos esta imagen de la Virgen del Rosario, tejían hilos de seda y oro, y regalo del primer vicerrector Juan del Rosario a Fray Cristóbal de Torres. Aquí vemos también, obviamente, las tumbas de los rectores a la izquierda, Monseñor José Vicente Castro Silva, el gran teólogo y rector del Rosario durante 38 años, muy importante. Aquí vemos en la tumba de Fray Cristóbal de Torres. Fray Cristóbal de Torres aquí está enterrado. Él había sido arzobispo de Santa Fe, había sido enterrado en la Catedral Prima de Bogotá, pero por ser arzobispo de Bogotá era lo que se usaba, a la gente se enterraba en las iglesias, pero en 1792 el arzobispo Fernando Caicedo de Flores ordenó la traslación de los restos al Colegio del Rosario. Aquí tenemos a Fray Cristóbal, su imagen, aquí lo vemos. Se ordenó la traslación de sus restos al colegio que ha fundado él, que era el Colegio del Rosario, y que ha sido un colegio importantísimo en la educación de Santa Fe y de la Nueva Granada, que era como se llamaba el país cuando éramos colonia de España. Siguiendo acá, vamos cerca del altar, encontramos otras imágenes. Está también la tumba del Monseñor Rafael Mara Carrasquilla, rector importantísimo del siglo XIX y parte del siglo XX, seguidor tomista, neotomista, porque siguió las enseñanzas de la doctrina de Santo Tomás de Aquino. Monseñor Rafael Mara Carrasquilla, educador importantísimo, hijo del gran educador bogotano Ricardo Carrasquilla, quien ha fundado el Liceo de la Infancia, donde se educaba gente del Partido Conservador, porque siempre la iglesia de alguna forma estuvo vinculada en la educación con el Partido Conservador. Y hablando un poco de los cuadros de la Capilla del Rosario, encontramos cuadros que eran los cuadros que se hizo, que fueron propios de la Escuela de Santa Fe. La Escuela de Santa Fe fueron los cuadros que hizo
Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos y Baltasar de Figueroa. Encontramos cuadros muy célebres, por ejemplo, como San Joaquín, Santa Ana y la Virgen María. Cuadros importantísimos que están aquí en la capilla del Rosario. Y están aquí aquí por ejemplo, tenemos, por ejemplo, también Magdalena Penitente, este cuadro aquí, Magdalena Penitente, la famosa Magdalena que se arrepintió de sus pecados y se volvió parte de la Legión de Cristo. También tenemos a Santo Tomás de Aquino, que también ya hablamos de él. También, importantísimo, Santo Tomás de Aquino, que ya lo habíamos hablado de él, el famoso doctor de la Iglesia, cuya filosofía se enseñaba como obligatoria y como base en el Colegio del Rosario. Y también otros cuadros también importantísimos tenemos también, como por ejemplo, también tenemos, por ejemplo, Cristo Rey de Burlas. Cristo Rey de Burlas es un cuadro también importantísimo, es un poquitico borrosito, pero bueno, ahí está, que es la burla de Jesucristo cuando dijo que era rey de los judíos y fue a Pilatos y salió desde la audiencia con Pilatos Jesucristo, y entonces empezaron a burlarse de él porque él dijo que su reino no era de este mundo. Entonces, por eso ese cuadro que es de Gaspar de Figueroa o de Gregorio Vázquez de Arce Ceballos, entonces fueron muy importantes, son parte de lo que es el Taller de Santa Fe. Taller de Santa Fe que se dedicó a un tema totalmente religioso. Es importante que es el barroco, estamos hablando de 1653, está en la cultura del mundo el barroco como corriente humanística y artística de moda. Entonces el tema religioso, especialmente pintar santos, vírgenes, cristos, de pasajes bíblicos, es lo importante, es como lo de moda. Aquí el Taller de Santa Fe fue lo que hicieron Baltasar de Figueroa y Gregorio Vázquez de Arce Ceballos, cuyos cuadros aquí están bastantes en la capilla de la Bordadita del Colegio del Rosario y son parte del arte colonial de Santa Fe. También tenemos obviamente también el misterio de la Inmaculada Concepción, que la Virgen María fue concebida sin pecado original, y que se declaró obviamente después del 8 de diciembre de 1846 por el Papa Pío IX, se declaró como dogma de fe, que la Virgen María fue concebida sin pecado original. Así también ese Papa también declaró que el Papa era infalible en cuestiones de fe y que cuando hablaba de temas de fe era cátedra, es decir, que era verdad. Pío IX, usted fue famoso por eso. Vemos aquí el cuadro que se hizo de que la Virgen María fue también concebida sin pecado original y que se celebra el 8 de diciembre, la Inmaculada Concepción. Entonces son los cuadros que están aquí en la capilla del Colegio del Rosario, de la Bordadita, muy importantes y que son parte de la historia de Bogotá. Ya saliendo de la capilla de la Bordadita, vamos a recorriendo por toda la calle 14 y vamos a la Casa de Poesía Silva. Por nuestro recorrido, subiendo toda la calle 14, vamos subiendo la quinta hasta la carrera segunda, y vemos la Casa de Poesía Silva, la casa donde vivió el poeta José Asunción Silva, bogotano él, muy importante, había nacido en Bogotá en 1865, contigua a la casa que hoy es del Jockey Club de Bogotá y hoy del Colegio del Rosario, Facultad de Jurisprudencia. Aquí tenemos al poeta Silva, que murió muy joven, murió a los 31 años, autor de un famoso poema que se llama El Nocturno Tercero. Esta Casa de Poesía Silva es también muy importante porque hoy día también es un día, es un centro de conferencias muy importante que podemos visitar. Se financia con auxilios del Gobierno Nacional y de la Alcaldía de Bogotá. Usted puede asistir allá a conferencias, puede pedir que le alquilen un salón, es abierto para que la gente venga a escuchar y a leer poesía. Tiene una hemeroteca fantástica con todos los poetas colombianos que hay y que obviamente también internacionales, pero sobre todo es un homenaje a la poesía colombiana como tal, a la poesía como tal en sus diversas épocas. Silva es del simbolismo, cuando ya se acaban las formas en la poesía, con ritmo, rima y medida, y se hace una poesía más libre, más musical. Se acaba ese romanticismo que era muy marcado de rimar las palabras, muy por las formas, un poco llorón en el sentido de que triste, que caracterizó el siglo XIX en Colombia, con José Eusebio Caro
y otros poetas. José Silva rompe toda todo un estilo literario, pero no solamente lo rompe él, también lo rompe Rubén Darío en Nicaragua y en América Latina, lo rompe Rubén Darío en América Latina, pero Silva aquí en Colombia es nuestro gran representante. Y también tiene muchos poemas y también dejó una novela muy importante que se llama De Sobremesa, donde cuenta su vida, que fue una vida trágica. Era José Asunción Silva, un hombre bastante adinerado, acaudalado, su padre, Ricardo Silva, pero que tenía una ladrillera, pues más que una ladrillera, donde para hacer adoquines y, y todo eso, este tipo de cosas, y quiebran la locería, las losas que decía la familia Silva quiebran desde hace mucho tiempo, pero a José Asunción le tocó la peor parte. Él es un beneficiado por los políticos y vive en Venezuela en un cargo diplomático nombrado por Miguel Antonio Caro, quien admira su poesía y admira la cultura del joven Silva, que además ha vivido en Europa y que ha traído gustos de Europa, de París, refinados. Es un hombre que se vive pensando que Bogotá es París, y entonces sus gustos son bastante excéntricos, y lo que le genera alguna forma antipatía por muchas gentes. Su estilo es demasiado delicado, sutil, porque es un poeta del alma, en su forma de ser, en su forma de vida, y desafortunadamente no fue bien tomado inclusive por algunas damas, porque lo tomaban como por ser un poco afeminado, por ser demasiado delicado en sus modales, su cultura, su expresión. Así lo relata Tomás Rueda Vargas, quien lo conoció y que tiene un rato en su libro de Bogotá la Sabana, que se llama El Silva que yo conocí, que no era muy favorecido por las damas, por ser un hombre demasiado selecto en su espíritu, demasiado suave en sus maneras. Por supuesto, no se está diciendo que fuera homosexual, ni mucho menos, que no lo era, no está comprobado, pero sí fue rechazado por muchas damas, por su forma de ser tan suave en sus maneras. Siempre quiso mucho su hermana Elvira, que lo comprendió, y la muerte de ella le afectó mucho. Elvira muere en 1892 y dicen que está dedicado supuestamente en Nocturno tercero a su hermana Elvira, a quien amó con gran pasión, porque era la mujer que lo comprendía y todas las cosas. Pero la leyenda de Silva empieza con su muerte, cuando muere suicidado en esta casa, precisamente Poesía Silva, el 23 de mayo de 1896, muere Silva, y entonces por el suicidio, porque estaba por las deudas que tenía de su fábrica de losas, y que no deudas que ya estaban todos los juzgados, con muchos problemas. Además era un hombre muy refinado, que le gustaba vivir muy bien, no aceptaba su pobreza. Entonces para Silva pues obviamente fue terrible eso, y esa noche en la casa pues Silva habla con su médico antes pues, de que la gente se fuera, y señalando dónde queda el corazón. Su médico se lo señala, y más tarde ya hacia la de la medianoche se dispara un tiro en el corazón José Asunción Silva, y se suicida. Hay otra leyenda dice que no, que lo mataron. El historiador Enrique Santos Molano dice que José Asunción Silva se suicidó, pero lo mataron, está por verse eso. Pero la casa pues Silva rinde homenaje también a otros poetas. Por ejemplo, aquí está Aurelio Arturo, aquí lo vemos, poeta nariñense, quien escribió Morada al Sur. Fue un gran poema también bellísimo, ya del siglo XX, Aurelio Arturo, porque como les digo, la casa está impregnada de todos los cuadros y de toda la literatura de su momento, poesía, literatura. Entonces es un poeta importantísimo, que aquí le hacemos un homenaje. Hay muchos más. Está por supuesto el maestro León de Grave, está también el movimiento pedrosalista de Eduardo Carranza. Aquí tenemos a los pedrosalistas, Jorge Rojas, Eduardo Carranza, que son poetas ya de los años 40, también muy importantes, y por eso la casa pues Silva celebra a los poetas, y se trata de eso, que celebre a los poetas, que celebre esa Colombia, esa Bogotá poética, que por supuesto no se pierda esa parte, porque Bogotá fue una ciudad muy cultural. Por eso Miguel Cané la llamó la Atenas suramericana, en comparación obviamente a la gran ciudad griega, con los filósofos importantes como Sócrates, en fin, y otras personalidades, y por la cultura que aquí tenían los bogotanos. El bogotano era temperamento bastante tímido por el frío, retraído, no muy dado a los negocios, de un humor sutil especial, pero sobre todo era un gran lector. En las noches frías bogotanas, cuando Bogotá no tenía casi espectáculos,
poco había teatros, poco había diversiones. El bogotano era un gran lector de temas de humanidades. Entonces aquí llegaban, a pesar de la lejanía de Bogotá, de tener 2.600 metros, aquí llegaban todos los libros, tarde, pero llegaban, y los bogotanos hacían tertulias agradables. Y entonces aquí vemos otro grupo literario que fue más anterior, del siglo XIX, que se llamó La Gruta Simbólica. Estos también bogotanos que se nos en la Guerra de los 1000 días, los amigos de Silva, porque Silva de alguna forma fue como el precursor de ellos, fue la expresión de ellos, porque Silva fue el poeta, pero además Silva tiene una historia también muy especial. Silva, para terminar de hablar de Silva, su leyenda sobre especial después de la muerte, dice Tomás Roda Vargas, que cuando él muere, ya todas las damas de Bogotá decían que el poema Nocturno Tercero era dedicado a una de ellas. Entonces las damas, cuando ya crecían con sus hijos, le decían: ese poema del Nocturno Tercero me lo dedicó Silva a mí alguna vez. Y así le contaban todas las señoras a las hijas y hasta a los nietos, que el poema Nocturno Tercero se lo dedicaron fue a ellas. Hay una leyenda que no fue a ninguna de ellas, sino que de pronto Silva estuvo enamorado de Margarita Holguín, pero no está tampoco comprobado. Lo dicen algunos poetas, como el gran poeta Augusto Pinilla, que eso pudo haber sido así. Pero aquí está la ruta simbólica que se forma en la Guerra de los 1000 días. Tremendamente los bogotanos, en un momento dado, el gobierno de San Clemente, con toques de queda, miedo a que la ciudad fuera tomada por el Partido Liberal. En fin, estos bogotanos de la ruta simbólica que encabezan Julio Flores, famoso poeta boyacense, Rafael Espinosa Guzmán, Rec, que era donde se hacían las tertulias, Rafael Espinosa Guzmán, Julio Flores, Clima Cojoto Borda, bogotano él también por excelencia, Bohemios, que se la pasaban en la botella de oro, bar que quedaba en la Plaza Bolívar, y ahí se reunían a tomar vino y brandy y a hacer chispazos. Son poetas repentistas que hacen en versos sus poemas. Pero también humor, no eran tampoco tan serios. Había 6 sesiones muy serias donde hablaban de literatura y hablaban de los clásicos españoles, de los clásicos franceses, de los clásicos ingleses, porque el bogotano fue también muy dado a imitar también la cultura francesa, que estuvo muy de moda, y también la cultura inglesa, en todo sentido, en la arquitectura, en la literatura, en la escritura. Pero esos bogotanos eran bastante tomadores de pelo, que hacían versos y eran bastante bohemios. Muchos de ellos, como Kim Cajoto Horda, nunca se casaron y terminaron sus días un poco mal por tomar mucho trago. Y obviamente, pues en un momento pues, se enfermaron por eso. Otros sí vivieron un poco más. Por ejemplo, también aquí también podemos contar, por ejemplo, entre los de la ruta simbólica también está, por ejemplo, eh, la ruta simbólica está también, por ejemplo, muy importante. El presidente Enrique Olaya Herrera alcanzó a ser de la ruta simbólica muy joven, el futuro presidente Enrique Olaya Herrera. Ricardo Nestosa Daza, futuro rector del Externado de Colombia, fue también de la ruta simbólica, de los poetas conocidos. La mayoría de ellos bogotanos o que venían de otras partes de provincia y se volvían cachacos porque se adaptaban a las costumbres del bogotano. Entonces eran alegres, burlones, hacían piropos a las muchachas por las calles, piropos muy elegantes, en verso. Entonces, obviamente, también es muy importante. También se destacó Luis María Mora, que es célebre escritor que escribió croniquillas sobre toda la historia de Bogotá del siglo XIX, finales y parte del siglo XX. Luis María Mora Morantín, también muy importante, que es un libro importante sobre la historia de Bogotá, que se llama Croniquillas. Y aquí vemos también a otro poeta importante también de colombiano, que es el maestro Guillermo Valencia, posterior, el maestro Valencia, que también está en la Casa de Poesía Silva, autor de Anarcos, autor de Palemón del Estilita, los camellos, Palemón del Estilita, sucesor del viejo Antonio, que burló con mucha argucia las astucias del demonio. Era la poesía formal del pastor poeta de Valencia, también político, varias veces candidato a la presidencia de la República. El maestro Guillermo Valencia, de Popayán, de familia noble, aquí en Bogotá, también las delicias con su poesía, y admirado como gran poeta, el maestro Valencia, padre del presidente Guillermo León Valencia, que de alguna forma fue presidente Guillermo León Valencia, en parte por esa deuda que tenía el Partido Conservador con su padre, que fue un gran líder del Partido Conservador, varias veces candidato a la presidencia, pero sobre todo admirado como poeta, el maestro Guillermo Valencia, que era de Popayán, nacido en 1873 en la Ciudad Blanca y que murió aquí en Bogotá y que murió en 1943.
el maestro Valencia. Eh, entonces también muy importante. Y ya salimos un poco de la Casa de Poesía Silva y nos vamos a, obviamente, a otro lugar de Bogotá. Aquí recorremos las calles de Bogotá, seguimos por la calle 14, hoy día calle 12C, la calle del Rosario, y aquí seguimos subiendo, porque ahí queda el Colegio del Rosario, y aquí vamos subiendo, ya hacia las montañas, aquí vemos hostales, hoy día hoteles, y volteamos acá hacia el sur y nos encontramos con una calle estrechita. Esta calle estrechita es la calle del Embudo, son calles coloniales. Hoy día aquí hay barcitos y todas las cosas, camino hacia lugares más especiales de lo que es la Bogotá antigua. Se llama la calle del Embudo, que es como una de las calles españolas, bastante estrechas, obviamente que empedradas, ¿no? Y vamos avanzando por la calle del Embudo, vamos lentamente, para que vemos por aquí, seguramente pasó la banda del Molino del Cubo, calle que queda mucho más hacia el occidente, que fue la banda de ladrones que dirigió José Raimundo Rusi, aquel hombre de Boyacá que vino y formó una banda de malhechores que coordinó y que robaron a muchas damas y a muchas ricas casas bogotanas a mediados del siglo XIX. Por aquí pasaba por las noches, decían, ¿dónde vimos a la banda del Molino del Cubo? Como se llamaban los ladrones, la banda del Molino del Cubo. Lo vimos pasar por estas calles, por la calle del Embudo. Dicen las crónicas de José María Cordovez Moure, autor de las reminiscencias de Santa Fe y Bogotá, que habla con mucho detalle de cómo fueron esos crímenes de 1851 en la presidencia de José Hilario López y cómo en un momento dado se estrenó, cuando se hizo el juicio a Rusi por la muerte de Juan de Alsina y por ser denunciado por bogotanos que les han robado sus pertenencias y riquezas, se hizo un juicio a Rusi y se le condenó a muerte. Se inauguró en Colombia el juicio con jurados, que eran jurados de conciencia, no eran jurados que supieran derechos, sino que eran jurados de conciencia. Y se inauguró porque fue una de las reformas que hizo el Partido Liberal en la presidencia de José Hilario López y fue condenado a muerte José Raimundo Rusi por robos y por la muerte de Juan Alsina, en crónicas deliciosas que nos relata el gran José María Cordovez Moure, que era Popayán, porque así es la vida. Cordovez Moure no era bogotano, había nacido en Popayán, pero nadie como él ha escrito unas reminiscencias, unas memorias de la Bogotá del siglo XIX y parte del XX como él, de Pepe Cordovez, y las escribió con varias entregas. Y es el tesoro más bello que hay de Bogotá, con las crónicas de Pedro María Ibáñez, que son como los dos grandes cronistas de Bogotá del siglo XIX y XX, aunque también hay otros, también por supuesto, como el historiador Hernández de Alba, que también fue importantísimo, estudió todo el tema de la colonia de Santa Fe, pero los del siglo XIX y parte del XX son Pedro María Ibáñez y José María Cordovez Moure con sus reminiscencias de Santa Fe, Bogotá, que hacen las delicias del siglo XIX, del siglo XX, de la Bogotá, de sus costumbres, de cómo eran los bailes, cómo era el teatro cuando venía aquí al Colegio Ramírez, cómo eran los estudiantes, cómo eran los toros, porque Bogotá fue una ciudad de toros también, indudablemente, las fiestas, las costumbres, las visitas a las damas, en fin, toda la vida de una ciudad fría, pacata, en costumbres, pero obviamente no por eso la vida transcurría como tenía que transcurrir. También una vida, también había una vida, también un momento que aparentemente aburrida, por las noches había otra vida, una vida diferente en las chicherías y en otros lugares de mala muerte, donde los bogotanos de todas las calles se encontraban, y ahí todos eran iguales, en las chicherías y otros lugares como garitos, en fin, donde se encontraban, porque eso era muy español, y todo volvió a la normalidad. Y aquí avanzamos por la calle del Embudo, ya vamos a llegar al Chorro de Quevedo, el gran Chorro de Quevedo, donde supuestamente, según las crónicas de Fray Pedro de Aguado, nació Bogotá, o se fundó Bogotá, o fue su primera fundación, en el Chorro de Quevedo. Estamos avanzando aquí al Chorro de Quevedo, aunque ya veremos, ya estamos entrando al Chorro de Quevedo, aquí ya lo ubicamos, vamos a la casa donde supuestamente nació, donde se fundó Bogotá por primera vez, según las crónicas de Fray Pedro de Aguado,
Y aquí vemos la plaquita, donde está la plaquita, donde está, aquí estamos cerca, donde dice que según las crónicas de Fray Pedro de Aguado, eh, se fundó Bogotá el 6 de agosto de 1538 por Gonzalo Jiménez de Quesada, y que la ciudad se refundó después de manera oficial en abril de 1539 en la Plaza Mayor, hoy de Bolívar. Pues sí, aquí llegó don Gonzalo Jiménez de Quesada y fundó Bogotá, partió de Santa Marta, donde había estado bajo órdenes de Pedro Fernández de Lugo. Era Jiménez de Quesada de Granada, y se dice que posiblemente le puso a Santa Fe la ciudad porque había nacido en un lugar que se llamaba Santa Fe de Granada y que le recordaba a Granada, su región donde él vivió. Por supuesto, hay muchas teorías sobre la fundación de Santa Fe. Otros dicen que nació en donde hoy queda el Parque Santander, el ermita de San Francisco. En fin, hay muchas teorías, pero según el cronista, Fray Pedro de Aguado fue aquí, en el Chorro de Quevedo, donde nació la noble ciudad de Santa Fe, fundada por el licenciado, que además había estudiado licenciatura en España, don Gonzalo Jiménez de Quesada, que obviamente tenía una cultura superior a la de sus muchos compañeros conquistadores, que muchos eran casi que analfabetas, como el caso del Alcázar y otros que estaban en el Perú. Pues bien, el camino no fue fácil, el camino se demoró casi 2 años desde Santa Marta hasta Santa Fe, porque bordeó el río Magdalena Jiménez de Quesada, pero por el tema de la sal no encontró una buena sitio para sal para las tropas, y además la gente murió por las penurias de la expedición, por los climas y las selvas tropicales tan fuertes, el paludismo y demás fiebres, y además animales como tirillos, en fin, y todo tipo de serpientes que atacaban a la tropa. Partieron desde Santa Marta 620 hombres y llegaron solamente aquí a Santa Fe 138 personas, y obviamente llegaron por el tema del Mocón, porque habían encontrado la sal, y que la sal sirve mucho para conservar los alimentos. Fue parte importantísima para llegar aquí a esta tierra del Zipa, porque no olvidemos que los muiscas, los muiscas, que era la cultura que estaba acá, habitaban todo lo que se llama el altiplano cundiboyacense, el Saque, que vivía en Unza, Tunja, y el Zipa, que vivía en Bacatá o Bogotá. Entonces aquí Jiménez de Quesada también llegó a la ciudad, y obviamente este fue el sitio donde se estableció la ciudad primero, y después vuelvo y repito, en donde hoy queda la Plaza de Bolívar en abril de 1539. Y ahí mismo se hizo una choza grande, que fue como la capilla, con 12 casitas que rodeaban esa choza grande que era la capilla, en la Plaza Mayor, y obviamente se celebró la primera misa por Fray Domingo de las Casas. Llegaron obviamente después Nicolás de Federman, que llegó del oriente, llegó de Venezuela, y también venía del sur Sebastián del Alcázar, que ha pertenecido a las tropas de Francisco de Pizarro, y se encontraban los tres aquí en Santa Fe. Federman llegó muy mal, porque venía a los llanos de Venezuela, con la tropa también casi moribunda, con muy pocos hombres, por el paludismo también, por los llanos venezolanos. Belalcázar llegó mucho mejor, porque Belalcázar venía mandado por Francisco de Pizarro, que ha estado en el Perú, y venía por estas tierras con indios y todas las cosas, y animales y bastantes vasijas inclusive de plata y todo. Y entonces fue al encuentro de él Hernán Pérez de Quesada, hermano Jiménez de Quesada, fue al encuentro de él por cercanía del río Magdalena, le regaló algunas esmeraldas que han conseguido por los lados de Boyacá, y le trajo unas vasijas de plata, Belalcázar, por señal de amistad. Entonces los tres estuvieron aquí reunidos en Bogotá. Jiménez de Quesada, que ha llegado primero y que reclamaba ser el adelantado, y que obviamente estas tierras le serían reconocérsele. Federman, que llegó después, y de último llegó Sebastián de Belalcázar, que ha fundado Quito, Popayán y Cali, y que venía obviamente enviado por Francisco de Pizarro, conquistador del Perú. Y decía Belalcázar que estas tierras deben estar adjuntas al Perú, pero Jiménez de Quesada dijo que no, que era otra cuestión diferente. Entonces fueron a dirimir conflictos para a quién se le reconocía la conquista y el poder del territorio. Fueron a España, y en España el rey Carlos I de España y V de Alemania reconoció a Jiménez de Quesada
como gobernador del Dorado y Abel Alcázar como gobernador de Popayán. Y se acabó parte de esa disputa. Va a morir muchos años después Jiménez de Quesada en Mariquita. Va a morir Jiménez de Quesada de lepra. Va a dejar un texto sobre la conquista que se llama El Antijobio, que es toda su experiencia de la experiencia en América, cuando estuvo en Santa Marta, el viaje de Santa Marta a Bogotá, que duró casi 2 años, y todo lo que vivió aquí en el altiplano cundiboyacense, su tema con los muiscas, sus peleas con los caciques, con los zipas, con Quemontatocha, y con todos ellos, sus experiencias, de estos hombres que llegaron a América y que llegaron a la Nueva Granada porque tenían el caballo, tenían la pólvora, conocían de los metales el hierro fue importantísimo para las armas, porque aquí los indígenas nunca llegaron a la de hierro. Lo que en Europa sí había sucedido hacía muchos ya años, centurias y milenios, se conocía el hierro. Aquí en América no se conocía el hierro como metal, sobre todo para las armas, y por eso las armaduras, las espadas y las hachas fueron importantísimos, además de la pólvora y los caballos, que por supuesto intimidaban al indígena, que está aquí bastante atrasado en el tema de los metales. Y aquí obviamente ya, después iremos a partir hacia lo que es otro sitio de Bogotá. Ese sitio de Bogotá, partiendo acá del Chorro de Quevedo, partimos a otra parte de Bogotá, por las calles de Bogotá, y vamos yendo a, tomando otras calles, a la casa donde nació José María Vargas Vila, poeta bogotano, aquí lo veremos, aquí por la calle, vamos para aquí, vamos volteando, paran aquí, ya vamos llegando a la carrera segunda, vamos llegando, vamos avanzando. A la casa, en la casa de José María Vargas Vila. Bueno, entonces José María Vargas Vila, que fue poeta bogotano muy importante, que nació también aquí en Santa Fe, hacia 1863, que es así como Silva fue el poeta por excelencia, el escritor por excelencia fue José María Vargas Vila, escritor de novelas como Ibis, Aura, Las Violetas, novelas muy importantes, un hombre mordaz, José María Vargas Vila, autor de esas novelas que fueron parte de la cultura colombiana, prohibida en su momento, era Vargas Vila Bazón, y amante de la Revolución Francesa, de la Revolución liberal, y todo el tema de ir contra la Iglesia Católica y sus enseñanzas. Y como repito, así como Silva fue el poeta, Vargas Vila va a ser el escritor por antonomasia, el novelista leído, primer novelista colombiano leído en Colombia a nivel internacional, muy leído en Argentina, muy leído en México, José María Vargas Vila, masón por excelencia, quien hizo versos muy importantes, y como por ejemplo en la tumba de Iones Arrieta, cuando dijo, como esa frase que Iones Arrieta, que era masón, refiriéndose a Cristo y la resurrección, porque los masones muchos no creían veían la figura de Dios como un gran arquitecto del universo, pero nunca una relación entre Dios y el hombre. Entonces repitió las palabras de Iones Arrieta, cuando dijo, tú lo dijiste, aquel que dijo a Lázaro, levántate, no volverá a llamar a los sepulcros, tampoco llamarán el tuyo, descansa en paz. Porque obviamente, obviamente criticó mucho a la Iglesia Católica y también a los presidentes Miguel Antonio Caro, Rafael Núñez, y escribió un libro, Vargas Vila, que se llama La decadencia de los Césares, criticando a sus presidentes conservadores cuando llegó el autoritarismo, y obviamente se escribió la ley de los caballos que impedía que se escribiera contra el gobierno nacional. Vamos ahora para el Museo Nacional de Colombia. Aquí vemos en el Museo Nacional de Colombia su entrada a este museo, que fue el Panóptico, que era prisión. Aquí vemos varios cuadros en un momento.
Aquí vemos el cuadro del general Francisco de Paula Santander, que fundó el Museo Nacional como vicepresidente encargado del Poder Ejecutivo en 1823 y que es el presidente de Colombia que más ha durado en el poder. Primero como vicepresidente encargado entre 1819 y 1826 y luego como presidente de Nueva Granada entre 1832 y 1837, en total 12 años. También guerrillero en Casanare, con Servies, preparó los llaneros para las guerras civiles, contra las guerras contra los españoles de independencia, contra las tropas de Juan Sámano y todo, y recibió a Bolívar, y fue el que tuvo la idea de decirle a Bolívar en Tamen de que subiera a la cordillera oriental, porque Bolívar quería primero la independencia de Venezuela, porque era su patria, lo que había jurado Bolívar en el Monte Sacro. Santander es quien lo convence, este cucuteño, de que ir a tomar a la independencia de Nueva Granada y subir la cordillera oriental, llegar a Boyacá y por Boyacá llegar a Santa Fe. Lo que se hizo efectivamente bajo penurias muy fuertes por el páramo de Pisba y otros lugares que se subieron allá las tropas patriotas, que muchos eran llaneros, acostumbrados a climas cálidos, sin embargo fueron los que forjaron nuestra independencia. Muchos de esos llaneros habían sido preparados por José Antonio Páez y habían ganado batallas importantes como las que sean del medio, en fin. Entonces Santander es esa parte de Santander militar, que muchas veces le conoce al general Santander como el hombre civil. No, estamos hablando del Santander militar, aquel héroe que estuvo con la guerrilla en los llanos, con Servies, desde 1817, y que ha estudiado leyes en el Colegio San Bartolomé, que no se graduó allá, y que es el fundador del Museo Nacional de Colombia, que estamos viendo ahí, que fue panóptico, que sirvió de prisión durante mucho tiempo. Vamos a subir a la biblioteca un poquitico. Aquí vemos un cuadro también famoso del Museo Nacional, que es fue el cuadro del pintor Luis García Hevia. García Hevia pintó este cuadro que es famoso en la época republicana del siglo XIX, que se llama Muerte del General Santander. Aquí está Santander, que en sus últimos años, momentos de vida, él va a morir el 6 de mayo de 1840, le está dando los auxilios el Arzobispo Mosquera, Manuel José Mosquera, que era amigo de él, hermano Manuel José Mosquera, de los presidentes Joaquín Mosquera y Tomás Cipriano Mosquera, era arzobispo de Bogotá y amigo personal de Santander. Aquí también tenemos otros miembros del futuro Partido Liberal, porque en ese momento no se llamaba todavía oficialmente Partido Liberal, eran progresistas. El Partido Liberal va a tener sus programas, es en 1848, con Ezequiel Rojas, pero aquí podemos distinguir en el cuadro de Luis García Hevia a varios amigos de Santander, como por ejemplo el doctor Vicente Azul y Plata, como Florentino González, Francisco Soto, también está el médico José Félix Merizalde, que está sentado precisamente junto a Santander, el doctor Merizalde, que atiende a Santander precisamente, y que va a hacer unas memorias sobre pues, de alguna forma, sobre esa enfermedad de Santander, que muere donde queda el edificio de Avianca, donde queda precisamente el edificio de Avianca, en el Parque Santander, llamado San Francisco antes. Ahí va a morir en la esquina de la calle 16 hoy día, con carrera séptima. Santander, el 6 de mayo de 1840, va a morir de una enfermedad de cálculos renales, que no, obviamente en esa época no superaba eso, y lo empezaron a molestar desde que estuvo en la última sesión del Congreso, donde ejerció Santander como representante de la Cámara por la provincia de Pamplona, que fue su último cargo público, y dijo que jamás abandonaría el servicio público hasta el día de su muerte, y así cumplió. Y le hizo desde ahí fuerte oposición al gobierno de José Ignacio de Márquez. Este cuadro muy famoso, vuelvo repito, de Luis García Hevia, que se llama La Muerte de Santander, de los cuadros más importantes de la pintura republicana. Y pasamos ahora a otros cuadros del Museo Nacional importantísimos, que son los realizados por el pintor Epifanio Garay. Epifanio Garay, pintor que hizo, por ejemplo, este cuadro del presidente Rafael Núñez, que está también en las salas del Museo Nacional. El famoso presidente Rafael Núñez, que fue presidente varias veces, lo vemos muy bien, hacían los cuadros de Epifanio Garay. Epifanio Garay tiene esa visión de retratar a los presidentes, no siempre sino de una forma como su despacho presidencial, como hombres de gobierno, que es el famoso Núñez, Rafael Núñez, cartagenero, presidente de la República en varias veces. La primera vez fue presidente en 1880 y era miembro del Partido Liberal todavía, de la facción independiente opuesta a los radicales, y después fue presidente ya de los nacionalistas, fracción conservadora que se unió, o sea, los independientes liberales se unieron a la fracción conservadora nacionalista que lideraba Miguel Antonio Caro.
que va a ser Miguel Antonio Caro quien va a inspirar la Constitución de 1886. Aquí el famoso señor Caro bogotano por antonomasia, traductor del poeta Virgilio, Miguel Antonio Caro, que lo tenemos, y también hombre, también es estudioso de la gramática, ha estudiado el bachillerato del Colegio San Bartolomé, no era abogado, por eso le decían don Miguel Antonio Caro, pero era un gran jurista, experto en tema de derecho constitucional, y el padre realmente de la Constitución del 86. Y tenemos acá otro cuadro también importante del presidente San Clemente, de Manuel Antonio San Clemente, también este cuadro de San Clemente, cuadro también del pintor Epifenio Garay. Como digo, el estilo de Garay para pintar es al presidente en su despacho. Este cuadro inclusive estuvo en un momento dado en el Palacio de la Carrera, en la presidencia de José Vicente Concha. Presidía el despacho este cuadro del despacho presidencial del presidente Concha en 1914. De alguna vez el presidente Concha lo mandó a quitar porque dijo, no, este cuadro a mí puede traer mala suerte a mí, pero porque es un cuadro muy bello del pintor Epifenio Garay. Digo, no, es que este cuadro, como San Clemente lo tumbaron, lo tumbó Marroquín. Si seguimos con este cuadro, que este cuadro presida el despacho presidencial, de pronto a mí también me pueden tumbar y me puede pasar lo de San Clemente. Entonces mandó el doctor Concha, José Vicente Concha, a quitar ese cuadro de que presidía el despacho presidencial por temor que le fuera a pasar lo mismo que a San Clemente, que fue tumbado por Marroquín en la guerra de los 1000 días y por su edad, pues era anciano. Aquí, sin embargo, es bastante amable con él el pintor Epifenio Garay, y lo pinta pues, no tan viejo, pero sin embargo ya San Clemente llegó a la presidencia de 85 años, siendo el presidente de Colombia más antiguo que ha ocupado el cargo, más anciano, digámoslo así, Manuel Antonio San Clemente, que era de Buga. Y ya vemos aquí por último, también aquí estamos Epifenio Garay, el famoso pintor santafereño. Aquí estamos Epifenio Garay, Epifenio Garay, un autorretrato de él, que hizo esos cuadros, los cuadros de Rafael Núñez, del presidente San Clemente, ¿cierto? Y también esos cuadros también de don Carlos Martínez Silva. Aquí ya tenemos aquí a Carlos Martínez Silva, vamos al fondo aquí, que también fue un dirigente conservador muy importante, jefe de la fracción histórica del Partido Conservador, que se opuso precisamente a la fracción nacionalista de Miguel Antonio Caro. La fracción conservadora del Partido, la fracción histórica del Partido Conservador quería abrevar en las fuentes conservadoras ideológicas. No quería ese nacionalismo de Caro que buscaba que la Iglesia Católica tuviera un papel preponderante dentro del Partido Conservador. No, la fracción histórica de Carlos Martínez Silva, que aquí lo vemos, quería un partido conservador que tuviera el orden como garantía, la autoridad como garantía, pero que simplemente la Iglesia se dedicara a manejar la educación, pero no quería tanta intromisión del clero en la política. Lo que sí le gustaba a Miguel Antonio Caro, que era muy amigo del arzobispo de Bogotá, Bernardo Herrera Restrepo, de Monseñor Carrasquilla, el rector del Rosario, y que les pedía consejos. Miguel Antonio Caro inclusive nombró ministro de Educación o de Instrucción a Monseñor Rafael Mala Carrasquilla en 1897, porque pues confiaba mucho en la Iglesia. Entonces la fracción histórica quería algo diferente. O sea, nosotros no queremos que la Iglesia, sí, la respetamos, que creemos que la Iglesia debe manejar la educación, pero que no se debe meter en política. Y aquí también tenemos a otro famoso periodista, Alberto Urdaneta. Alberto Urdaneta, que creó el papel periódico ilustrado en el siglo XIX, un periódico también importantísimo, el papel periódico ilustrado, lleno de caricaturas políticas, sobre todo de la época de Núñez y de los radicales, donde se burlaban de los políticos, y era una gran sátira. Alberto Urdaneta, periódico muy importante en Bogotá, y que fue muy leído por los bogotanos, que se llamó Papel Periódico Ilustrado. Es un periodismo especial, con humor y con mucha crítica política, el de Alberto Urdaneta. Y que obviamente también tiene su retrato en el Museo Nacional, Alberto Urdaneta. Bien, diálogos, los invito a ustedes para que esta charla de alguna forma continúe todos los martes, durante 4 martes, de sesiones de 1h30, y se iniciaría el próximo martes a las 8 de la noche. Quedan invitados para que se inscriban en esta charla o en conferencias que van a hablar. Son 4 sesiones de 1h30 y que durarán hasta el 1 de diciembre, y que obviamente están invitados a que ustedes se inscriban. Por supuesto, lo haremos con diálogos con todos nuestros medios de comunicación en redes sociales,
chats, en fin. Y por eso, pues obviamente que para mí ha sido un placer en el día de hoy, pues contar con ustedes. El Centro Cultural Diálogos quiere de alguna forma estimular la cultura en sus varias manifestaciones, en la historia, en temas de actualidad, en temas de historia universal, en temas literarios, en temas deportivos. Estamos actualmente con varias charlas en temas de fútbol, temas como el tema de la derecha y la izquierda, el tema también de los presidentes de Colombia. Son parte de las charlas que están vigentes ahora y que estamos presentando a nuestro público. De verdad que para mí ha sido un placer en el día de hoy estar con ustedes. Alguna inquietud, alguna cuestión, aquí estamos para resolverlas. De verdad que Alberto Díaz Támara, que es mi nombre, les agradece mucho su presencia en el día de hoy. ¿Alguna inquietud, por favor? Muchas gracias, muy interesante. No, no, a ustedes muy amables, de verdad, para mí ha sido todo un placer y nos estamos comunicando por las redes sociales y por la comunicación sobre la futura conferencia sobre, digamos, Bogotá. Y mil gracias por todo a ustedes y les agradezco mucho por su asistencia. Feliz noche, muy amables. Gracias. Mil gracias. Muy amables. Feliz noche. Muchas gracias. Feliz noche. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Alberto, Hernando Carlos tiene una pregunta. Gracias. Hernando Carlos tiene una pregunta, Alberto. Hernando Carlos, a ver. Sí. No, nada, doctor. Ah, bueno, no, Hernando Carlos, un saludo para usted. Muchas gracias por su asistencia y a todos, de verdad, muy amables por su asistencia No, sí. el día de hoy. A todos los que estoy viendo acá, muchas gracias por su atención en el día de hoy. Muchas gracias Alberto, muy interesante Bueno, muchas esa gracias, exposición. Estaré todos los martes aquí. Muy amable, bienvenida, Sí. señora. Muchas Ok. gracias a todos.